Rusia y Ucrania, pues hay muchos comentarios, ¿verdad? Que no sé si haya oído hablar de que si ya va a ser el Armagedón, la Tercera Guerra Mundial, o Gog y Magog, ¿verdad? Porque son las naciones que habla Ezequiel y en el Ezequiel 48 y 49 habla de una guerra que va a haber, de unos que del norte de Israel se van a juntar y van a venir en contra del pueblo de Dios y también a luchar contra los países que están aliados, ¿verdad? Entonces hay mucha confusión y la confusión es más por personas amarillistas que hablan de Gog, Magog, de Armagedón, cosas que ni saben bien. Y a lo mejor no quieren ni saber, lo que quieren es que le den likes, ¿verdad? Hablan en las redes sociales de la guerra y dicen que ya es la batalla final. ¿Sabe? Si tiene esa duda, no va a haber tercera guerra mundial con armas atómicas y todo eso. Esto no es posible. Se lo digo con la seguridad de que Dios es el que tiene el control, porque no puede ser un final así, el final de la humanidad. Entonces los que hablan mucho no saben nada de esto, tampoco quieren saber ni les interesa. El amarillismo y el alarmismo es lo que ellos usan en las redes sociales para tener vistas y monetizar por hacerse virales, pero no por decir la verdad. La verdad a veces no es tan popular y la verdad es va en contra de toda esta desinformación, ¿verdad? Que la realidad es que estamos viendo aquí lo que Jesús dijo en Mateo, y le invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 24 y vamos a leer 3 versículos del 6 al 8 si nos ponemos de pie para leerlo juntos y para pedirle al Señor que nos acompañe en sabiduría por este tema tan actual. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú tienes en control todas las cosas y porque nada se mueve sin tu control. Tú dijiste en tu palabra cosas importantes, pero para que nosotros estemos en paz, no para que estemos inquietos. Así que trae paz sobre tu pueblo, sobre la gente que nos está viendo en la transmisión, sobre la gente que está aquí reunida, para entender, Señor, de los tiempos que tú dijiste. En el nombre de Jesús te pedimos, háblanos. Y leemos Mateo 24, donde dice en el versículo 6 que Jesús hace 2000 años prácticamente dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, no te mortifiques, no te inquietes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, habrá terremotos en diferentes lugares, pero todo esto será solo el principio de dolores. Pueden tomar asiento. Este tema es muy actual, aunque no es nuevo, ¿verdad? El profeta Ezequiel habló de él años antes de Jesús, hace 3000 años aproximadamente. Y bueno, el Señor tiene control. Él tenía planeado ir formando todas las piezas del rompecabezas para cada evento. Eso se lo mostró a Daniel en el sueño de Nabucodonosor, capítulo 2, en el capítulo 7 con el sueño de las 4 bestias, y más específicamente con fechas y tiempos en Daniel capítulo 9, sobre la semana de sobre la profecía de las 70 semanas. Entonces, ¿qué es Armagedón? Mucha gente habla de Armagedón, habla de Gog y Magog, quiénes son, habla de el tiempo final, la batalla final. Y bueno, el punto número 1, ¿qué es Armagedón? Y no es otra cosa que es el diablo incitando a las naciones a una batalla mundial. Es una batalla mundial que nunca se llevará a cabo como los hombres creen. O sea, los hombres podrán pensar que van unos contra otros, que se dividen en 2 equipos, los rojos contra los azules, o algo así, ¿no?
Pero no va a ser así. En realidad ellos no están viendo que todos los reinos de este mundo se tienen que sujetar a Cristo, y el que no está sujeto, dice el Señor, el que no está conmigo es contra mí. Entonces ni Rusia, ni Estados Unidos, ni los aliados de Rusia, ni los aliados de Estados Unidos están con el Señor. Los que están con el Señor son los que le han dicho: Señor Jesús, ven a mi vida, perdona mis pecados, entra en mi corazón. Y ese es el ejército de Dios, ese es el pueblo santo del que habla la palabra de Dios. Y entonces la guerra de Armagedón está escrita en Apocalipsis capítulo 16, dice el versículo 13: en aquel momento, que no va a ser pronto, se los digo de una vez, dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, el diablo no puede hacer esto hasta que Dios no le permita hacer esto. El diablo no se manda solo. El diablo tiene ciertas libertades, y si tú le das libertad y abres puertas en tu vida, pues el diablo le estarás dando autoridad, con o sin saberlo, ¿verdad? Sabiéndolo o no sabiéndolo, le podemos abrir puertas por medio de pecados, por medio de situaciones, por medio de cosas donde le estamos dando puerta y la espalda al Señor y la bienvenida al diablo. Entonces hay que tener cuidado. El diablo no hace lo que le da su gana, pero cuando Dios le permite hacer cosas es porque generalmente va a ser un instrumento en las manos de Dios, al servicio de Dios. A veces el diablo sirve más que algunos hermanos, sirve más a Dios. Y bueno, en el esquema mundial, el diablo nunca será vencedor, porque nunca ha sido triunfador. Él ha sido vencido, ha sido derrotado, y debería serlo también en el esquema personal tuyo, ¿verdad? Por eso te digo que depende de nosotros si abrimos puertas o no, para que en lo personal no nos gane, no gane batallas y seamos nosotros victoriosos con Jesús. Pero un arma muy usada por el diablo es el miedo. Por eso los alarmistas, los amarillistas tienen tanto éxito en las redes. Pero tú como cristiano no debes caer en eso, ¿no? El miedo lo usa el diablo para atraer la atención y para traer tensión a cada persona, inquietar, ¿verdad? Pero el Señor dice: no os turbéis, no pasa nada. Jesús viene a darnos paz con sus palabras. Y una de las cosas que tenemos que entender mucho, saber bien siempre que pasen estas cosas, y a veces no entendamos todo, no recordemos todas las clases de profecía, escatología, tiempos finales, siempre tienes que saber que Dios tiene el control, que tú no tienes nada que temer si tú estás con Dios, si tú estás agarrado de Dios. Entonces, una de las cosas que nos muestra la palabra es que el Armagedón no puede ser esta guerra. Esta es una guerra de Rusia invadiendo un país, haciendo una cosa terriblemente cobarde, ¿verdad? Yendo contra el débil. Y como Rusia es una potencia mundial, pues piensan muy seriamente antes de meterse con él bélicamente, ¿verdad? Por lo tanto usan otra arma muy fuerte que actualmente tiene mucho éxito, que es la economía, o sea, las sanciones económicas, y aíslan a un país, y prácticamente eso ha sido el resultado de la preparación que el Señor Jesús había también revelado en la palabra de Dios, que iba a ser una economía global. Entonces, por eso está afectando tanto a un país cuando globalmente lo aíslan y le quitan el poder negociar con los demás países. Entonces, por eso es que Armagedón no puede ser ahora. La pregunta, punto número 2, es: ¿por qué Armagedón no puede ser ahora? ¿Verdad? Es el punto número 2. Y que la respuesta es que muy sencilla. Jesucristo tiene que venir antes. Y esas 2 etapas, Jesucristo viene pronto, y Jesucristo viene en 2 etapas.
El diablo, como les digo, no puede adelantarse. Armagedón es una promoción del diablo, incitando a los reyes de la tierra. Ahorita el diablo tiene cierta urgencia, sabe que el tiempo está cerca, pero no puede hacer que se desate esa guerra final, esa guerra total, donde va a ser la mitad del mundo contra otra mitad del mundo, ¿no? Pero no puede ser porque Cristo va a venir en dos etapas, ¿no? La primera vez que vino Jesús fue cuando vino y nació en Belén, y nosotros sabemos que murió en la cruz y ahora es nuestro Salvador. Pero Cristo prometió venir por segunda vez, y esa segunda vez consiste en primero arrebatar a los suyos, a los que le aman, a los que son novia de Cristo, a esa parte de la iglesia que está esperando al Salvador con el anhelo de servirle y de ser como Él, de santificarse cada vez más. Por eso es que siempre el anhelo de cada pastor, creo que los pastores de MCI, todos estoy seguro, pero ojalá fuera de todos los pastores de todas las iglesias de todo el mundo, ¿verdad? Casi les pido perdón por todos los pastores del mundo. Pero ojalá que porque no lo es, y ojalá que fuera el anhelo de todos los pastores que su iglesia se fuera en el rapto, que fuera preparada como novia. Hay pastores desenfocados que el anhelo es salir ellos en la foto, que el anhelo es tener dinero, que el anhelo es muy triste cuando los pastores no es el centro Jesús, porque sus ovejas no van a estar centradas tampoco en Jesús. Lo más fácil y es llenar una iglesia de gente que va a dar dinero y decirle, mira, tú ven y da y el Señor te va a bendecir, y por eso. ¿Por qué? Pues porque en el mundo vamos a tener todos los anhelos puestos en las cosas materiales. Entonces esa iglesia es muy triste porque no está poniendo el centro a Jesús. A mí no me importa que traigas tu dinero, a mí me importa que traigas tu corazón para Jesús. Necesitamos tener ese corazón como aquella novia que está esperando al novio y que se acaba de ir de verla y ya está checándole a ver por dónde va, si acaso le puso su ubicación, ¿verdad? Y puede traquearlo. ¿Se dice traquearlo? ¿Cómo? Rastrearlo, ok. Este es el cencerro electrónico, el celular. Y ya sabes por dónde anda, ¿no? Y le dice la novia, ¿por qué diste vuelta a la derecha? Tú vives para el otro lado. Ay, mi amor, es que te iba a comprar una sorpresa, no me dejas ni siquiera sorprenderte. Ah, ¿verdad? Qué buena salida. Pero esa novia que está siempre al pendiente, ¿cuándo viene, Señor? ¿Cuándo? Y anhelar eso. Por eso es que muchos son confundidos, porque quieren que Cristo venga, pero no. Por favor, no te fijes en las redes sociales para ver dónde anda el novio. Fíjate en la palabra de Dios. Es la que dice dónde está. Entonces, ¿por qué Cristo viene en dos etapas? En este momento, Jesucristo se encuentra en la presencia de Dios. Él mandó al Espíritu Santo a estar con nosotros, y Él, mientras está a la diestra del Padre y está abogando por ti, está preparando morada, dice, para nosotros, una casa para nosotros. Así es de que procura tener tu casa propia aquí. Qué bueno que la tengas, pero si no la tienes, no la has conseguido, no te apures, tienes una en el cielo. Y Dios, Jesús, te la está preparando. Y también está intercediendo por nosotros delante del Padre, ¿no? El Padre es el juez, Jesús es nuestro abogado y el fiscal es el diablo. Apocalipsis 2 es el momento donde el diablo es echado de ahí y ya no va a ser acusado. Nuestros hermanos ya no van a ser acusados por él. Pero mientras antes de la primera etapa, Jesucristo va a estar en el cielo. Él prepara el lugar, intercede, y en el momento del arrebatamiento es porque Jesucristo bajó. El diablo fue echado del cielo y Jesucristo baja, pero no lo ve toda la gente. Por eso dice, hay gente que no entiende cómo dice la palabra de Dios, que cuando Cristo venga todo ojo le verá, y hasta lo que le rechazaron se van a arrepentir de haberlo visto. Pero también dice en otra parte de la palabra de Dios que Jesucristo va a venir como ladrón en la noche, y que nadie se va a dar cuenta, que será en un abrir y cerrar de ojos, uno será tomado y otros serán dejados. Entonces, ¿cómo es posible que nadie le verá como ladrón en la noche y todo ojo le verá y se arrepentirán de no haberlo aceptado? ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Jesucristo viene en dos etapas. Primero viene por sus hijos que están fieles, que le aman. Así es de que si tú te aburres oyendo la palabra de Dios y a ti no te gusta venir a la iglesia y te traen a fuerza, hermano, cuídate.
Primo, cuídate. A lo mejor tú no tienes una relación correcta con Jesús. Y te lo digo por tu bien, no por molestarte, porque necesitamos amar a Jesús para ser parte de ese grupo que no es toda la iglesia, fíjate bien, sino es parte de la iglesia, aquella parte que está enamorada de Jesús, aquella parte que está anhelando a Jesús, que se está santificando, que se cuida para Jesús. Esa es la parte que va a venir Jesús, va a venir, pero no va a venir a la tierra, sino que en las nubes, dice la palabra de Dios, que seremos arrebatados y estaremos para siempre con el Señor. No creas que por servir, por estar aquí arriba, ay, el pastor seguro se va. No, el pastor se tiene que cuidar su corazón. Igual todos tenemos nuestros problemas y todos tenemos que cuidarnos, porque Jesucristo va a venir. Y en esa primera etapa, venir hasta las nubes, arrebatar a su pueblo, es cuando es la primera etapa, ¿no? Donde será de repente como ladrón en la noche, nadie le verá. Y los arrebatados lo encontrarán en las nubes y nos iremos a la presencia de Dios. Después, unos años después, va a venir Jesús y regresará. Y esa es la segunda etapa, cuando Jesús ya venga a establecer su reino. Y para eso falta todavía el tiempo que sea de aquí a que inicie la semana 70, o sea, 7 años que hay de un tratado de paz que va a ser un líder político. Y ahí empiezan 7 años todavía, y hasta el final de esos 7 años va a ser la batalla del Armagedón. Pero primero será que Jesucristo viene. Por eso te digo muy sencillo, el Armagedón y la Tercera Guerra Mundial y el miedo que tiene alguien de que se avienten bombas y terminen con la tierra, que sí se puede, o sea, potencialmente ya tienen todo el armamento para acabar con la vida en la terrestre. Pero Jesucristo no puede permitir eso, porque se está pendiente la promesa de que Jesucristo va a venir con sus santos. En la segunda etapa, primero viene y arrebata una parte de la iglesia y se junta con todos los santos que estarán allá de una manera visible. En ese momento los que han muerto en Cristo resucitarán y irán a las nubes con el Señor Jesús, y muchos serán transformados. Así donde estamos, con todos zapatos, somos transformados y nos vamos con Él. Y será la venida de Cristo ya después, en la segunda etapa, será visible, será en el último momento de la semana, ya al momento de terminar la semana 70 de Daniel capítulo 9 habla de esto, es decir, al final de los 7 años de tribulación. Se describe en Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 11, donde dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Esto es ya la segunda etapa, cuando viene Jesús a arreglar por fin todos los problemas en la tierra. Y ahí es cuando van a estar ya posicionados las cosas que ahorita estamos viendo que apenas se están armando. Y dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es ese jinete del caballo blanco? Jesucristo. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguna conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y ahí es donde todos los pastores esperamos que salgas tú, en el siguiente versículo. Ahí es donde esperamos que si tú no sabes montar a caballo, no te preocupes, allá te van a enseñar. Y dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Qué te parece? Una vez me preguntaron, porque estaba muy triste, un niño que se le había muerto un perrito. Y pastor, el perrito, entonces ¿usted cree que se fue al cielo? Yo le dije: mi hijo, pues no te puedo decir eso porque no he visto eso en la Biblia, pero si hay caballos, a lo mejor también, no sé. Hay pastores: no, el perro se muere y se acabó, y el niño se va llorando. El pastor dijo, ¿verdad? ¿Para qué le haces eso? Si ni sabes, no sabemos. Hay tantas cosas que no sabemos, ¿verdad? Pero de que va a haber caballos, y tú vas a tener uno y va a ser blanco. Dice 15: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro,
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ya para entonces está la ira de Dios contra los de la tierra. Y en la tierra ya no hay nadie que se merezca no estar en la ira de Dios. Así es de que si tú eres novia, no tienes de qué preocuparte. Si tú andas así como entre azul y buenas noches, o sea, pues sí me gusta la iglesia, pero también me gusta acá otras ondas. Ten cuidado. Be careful. No puedes andar entre dos cosas. Entonces, será un momento será un momento para los que no están bien, difícil tal vez. Para Israel, para los que no creyeron en Jesús, o para quien no se santificó en el ambiente de Cristo, pues va a tener el ambiente o sea, no hay otro. Tú escogiste, no quisiste ese ambiente, pues ten un ambiente hostil. ¿A cuánto les gustaría estar viendo con su familia un juego de fútbol y que de repente empiece a correr todo el mundo porque están matando al de al lado? O sea, yo iba a divertirme. Bueno, pues eso no es nada comparado con el ambiente que se nos viene. Eso nada más es el resultado de la violencia que se ha ido incrementando, de la cual hablaba también el profeta. El amor de muchos se enfriará, se entregarán a unos mismos y unos a otros y será el ambiente cada vez más hostil. El anticristo en aquel momento, al final de la semana, bajará de donde está su sede en la Unión Europea o en lo que es hoy la Unión Europea y bajará hacia Israel. Israel está muy al sur de donde están ahorita los problemas entre Europa y sobre todo entre Rusia y Ucrania. Para tomar a Israel, para gobernar desde ahí, cuando esté el anticristo, el anticristo seguramente tendrá el apoyo de todo Occidente, Estados Unidos, si existe en esa época, espero que sí, porque aquí estoy yo. Estados Unidos, lo que es la Unión Europea, todos los países aliados, que generalmente son toda América, menos Venezuela y Cuba, a menos de que cambien de opinión. Pero todos esos estarán contra todo el Oriente, o sea, los del Oriente contra el Occidente. Entonces, Jesucristo no, el anticristo va a ser el líder del Oriente, del Occidente, perdón, o sea, de este lado del mundo, ¿no? Y entonces, en eso está Zacarías 14 hablando de ese día de Jehová, el día de Jehová. Dice Zacarías 14:1, dice: he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y a la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en dos. Ahorita hay un valle entre el monte donde está el templo y el monte de los olivos, que es donde Jesús fue a orar antes de ser crucificado, y hay un valle ahí, pero es un valle pequeño. Este monte de los olivos donde Jesús fue a orar, ahí se va a parar Jesús y dice: se afirmarán sus pies, versículo 4, en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. O sea, el valle del Cedrón, que ahorita es reducido, pues va a ser un lugar donde va a hacerse más grande porque se va a partir, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces va a quedar una tremenda explanada ahí, donde va a ser el escenario donde el Señor Jesús va a poner un juicio a las naciones y va a acomodar cada quien donde va, y va a empezar un reinado de 1000 años. Por eso es que si entendemos los tiempos, pues tú no tienes que tener problemas del Armagedón, no va a ser ahorita. Entonces, punto número 3, el escenario actual nos confirma que se está armando la situación, ¿no? Como cuando dice Susano que le hablaron y le preguntaron: ¿no está armando? Dice: no, apenas estoy leyendo el manual, ¿verdad? Todavía no empezaba a armar.
No sé, aquel tiene muchos chistes en su cabeza. Pero bueno, así es, ahorita todavía no se arma, ¿no? Pero ya se está poniendo las piezas todavía, apenas se están poniendo las piezas para el escenario mundial. Entonces no será ahora, porque se necesita definir muchos países todavía que están neutrales. O sea, tú le preguntas a México de qué lado estás y dice, no, yo puros abrazos, no balazos, ¿verdad? Entonces todavía no se define. En aquel momento ya no va a ser definición, o van a ser azules, occidente, o van a ser rojos. Y ahí está el mapa más o menos como está ahorita, ¿verdad? Así está más o menos ahorita la cosa. Del lado de Rusia están rojos, allá abajito hay un lugar ahí donde está como una esquinita donde está negro, ahí eso es Ucrania, ¿verdad? Y más abajo, si nos vamos para antes entre África y el norte de Europa, que se ve negro ahí a la derecha, arriba del África, ahí está Israel. No, Israel todavía no está en medio de la bronca, en esta bronca, ¿verdad? Ha estado en sus broncas también. Es lo que habla Jesús, oiréis de guerras, rumores de guerras, pero aún no es el fin. El fin, que muchos dicen que es Armagedón, ese escenario mundial que se puede ver en la pantalla, se está organizando. Y va a haber muchos de África que se van a ir con Rusia, y va a haber muchos de África, también de América, que yo creo que se van a ir con Occidente, o sea, con el anticristo. Ninguno de los dos es Cristo. No se confunda. Lo que pasa es que el anticristo va a ser un líder carismático, que todo el mundo va a pensar, este es el que nos puede dar paz. O sea, hizo que se pusieran de acuerdo tantos millones de árabes que están en contra de la construcción del templo, y eso todavía no pasa. Por eso no te preocupes por el Armagedón. Ahorita lo que sigue es que salga un líder político con tanta carisma, con tanta, o sea, obvio que no es ni Vladimir Putin ni Trump, porque estos no son carismáticos, ¿verdad? Le caen bien a algunos y le caen mal a todos los demás. Y pues no son ellos, no pueden ser ellos. Tiene que ser un galanazo así, estilo saco negro. No es cierto. No, yo no soy. Líbrenos el Señor, ¿verdad? Pero tiene que ser un hombre carismático, que parezca la solución. También que tenga algo de judío, que sea un político internacional de alto rango, y que pueda hacer que haya paz, tal paz en Jerusalén. Fíjate bien, porque hay muchos tratados de paz en Israel, que los altos del Golán y la franja de Gaza, y que entregaron Palestina, y digo Palestina no, Belén, y andan entregando partes de Palestina, ¿no? Pero todos esos tratados de paz, ninguno tiene que ser un tratado de paz, porque también eso te sacan en las redes, que ya están firmando un tratado de paz y van a entregar las aguas del Galilea. Y entonces, ahí eso no tiene nada que ver. El tratado de paz tiene que ver con la ciudad de Jerusalén, de tal manera que le dé esa autosuficiencia o esa autoridad al gobierno de Israel para construir un templo, donde ahorita está una mezquita con una cúpula dorada. Entonces, si no pasa eso, ni te preocupes. O sea, preocúpate por amar al Señor, eso sí, porque eso no puede ser al final. Acuérdate de las 10 vírgenes, ¿no? Al final unas andaban buscando aceite, y eso no se consigue a esa hora. Eso que se consigue con el tiempo, con el amar, con el cuidar, estar con Él, con el querer estar con Él, con el que te interese Jesús, con el que no quieras fallarle. Pero lo que va a pasar antes de que venga el Armagedón y el arrebatamiento aún, es que va a haber una firma de un tratado en Jerusalén de paz, que se pueda construir el templo. Eso es lo que tienes que ver. Unas guerras definiendo a los países neutrales de todo este mapa que estaba en gris, ¿verdad? Tenemos al negro y al rojo, pero en gris tenemos un montón. Todos ellos tendrían que tomar un partido. La misma necesidad económica, el hambre mundial, las guerras que va a haber, va a tener que definir a todo esto. Esto todavía está muy verde, ¿verdad? Yo lo vi negro y rojo, pero quiere decir que está muy pronto. Entonces no va a ser pronto. Será el fin de la semana 70 cuando venga esa batalla de Armagedón, que va a ser
en la colina de Megiddo. Es un lugar al norte de Israel, porque ellos vienen del norte. Si tú te fijaste, Israel está al sur. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el anticristo, ya haciendo ese pacto de paz, van a empezar a hacer, a adorar o a querer adorar a Dios, los judíos, a Adonai, como le dicen ellos, a Hashem. Y entonces él va a querer la adoración para él, porque en ese momento el Apocalipsis 12, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, el diablo es expulsado del cielo, Jesucristo baja hasta las nubes, hay el arrebatamiento y el diablo viene y se introduce en el líder político, convirtiéndose en el anticristo, en la bestia, ¿verdad? Por eso va a ser un líder carismático que todo el mundo va a creer que esa es la solución. Van a confundirlo muchos judíos con el Mesías. ¿Por qué va a ser así? Bueno, pero es un engaño. A la mitad de la semana el diablo, él abre puertas y el diablo se mete en él. Y empieza un escenario más hostil. Muchos son arrebatados, la iglesia es arrebatada más bien. Y qué hermoso. Y en la actualidad podemos ver que ese mapa hace de 2000 años era imposible que estuviera así. Pero Jesucristo dijo así va a ser. Y la profecía sí lo sabía. ¿Por qué? Porque esto te debe dar paz en el sentido de que aunque haya guerras, Dios tiene el control y tú estás guardado por Dios. Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero. Fíjate bien, hay 2 facciones, la roja, la negra. Ellos van a pelear entre sí, ellos van a unirse en hay un valle que se llama Megiddo al norte de Israel, donde se peleó la batalla de aquella Débora que salió con Barak, ¿verdad? Eso fue ahí. Y varias batallas, muchas batallas que se pelearon en ese lugar. Y ahora dice la palabra de Dios que en Apocalipsis 17:14 pelearán contra el Cordero y los vencerá. Ellos no saben que vienen contra el Cordero, pero es que ellos, dice Jesucristo, el que no está conmigo está contra mí. Y ellos están disputando el reinado del mundo, aunque se echen el mundo, aunque vengan y prácticamente no quede mundo por el que peleas, porque se van o sea, con el armamento que tienen se destruirían, ¿no? Pero vienen y dicen, pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá porque es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Cuántos son fieles de aquí? Gloria a Dios, sigue siendo fiel, el Señor te va a elegir, vas a ser elegido. Dice, ellos estarán de frente a frente, los rusos y los chinos, ¿no? Con otros países aliados que no están y que nunca han estado de acuerdo con Europa. O sea, ya se está posicionando ahorita, ya está así. Y ni están con Occidente, ni se han unido al Oriente, pero están ahí y ellos se van a definir. Y estarán todos los ejércitos unidos para pelear al norte de Israel. Ahí se va a llevar la batalla de Armagedón. Entonces, punto número 4, ¿cómo será la batalla? Zacarías 14:12 dice, y esta será la plaga con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua les deshará en su boca, como que se van a hacer barbacoa, ¿no? Como cuando David me invitó a unos tacos de cabeza. Me dice, ¿te gustan los tacos de cabeza? Y dice, no, mejor sentado, porque de cabeza... No, de cabeza de res. Y entonces ahí estaba la cabeza de la res, pero los ojitos ya se salían muy fácil y la lengua se deshacía. Y bueno, ya le está dando hambre a algunos. Mejor vamos a cambiar de tema. Pero esto va a ser una barbacoa instantánea. Esta es terrible. ¿Qué armas bacteriológicas? ¿Qué armas de, ¿cómo se llaman las que están usando ahorita que no deberían de usar? Hiperbáricas, algo así, que dice que pueden evaporar a un cuerpo humano. Es terrible lo que están haciendo. Bueno, pues la ira de Dios es todavía más terrible que cualquier cosa que ellos puedan inventar. Apocalipsis 19:17 dice que va a ser así, dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo,
venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos libres, esclavos, pequeños y grandes. Este ángel parado sobre el sol es algo simbólico, porque pues el sol está en otra esfera totalmente que las aves de los cielos. Entonces, esa simbología ahí está implicado el juicio de Dios para las naciones, porque negaron estar con Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante empieza a hablar de por qué el hombre es entregado a tantas cosas chuecas que se hacen, se tuerce su mente, empiezan a hacer barbaridad y media, y es por negar a Dios. En este caso, este ángel está parado sobre el sol y literalmente se encuentra en dos esferas diferentes. Está sobre el sol, pero hablando a las aves de los cielos. Entonces, algo simbólico. Ahorita les explico por qué. Y dice el 19, Apocalipsis 19, 19, y vi a la bestia, ese es el anticristo ya encarnado, el Satanás en él, y los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo, el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada con el falso profeta. Fíjate bien, el anticristo y el falso profeta, los dos protagonistas de la maldad en toda la segunda etapa de la tribulación, de las 3 años y medio de los últimos 7 años, espero no revolverlos mucho. Pero esas dos personas, los más malos, dice que con ellas, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que le recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Por eso es que la marca de la bestia tampoco son las vacunas, hermanos. Si no quieres ponértela porque te puedes quedar estéril, bueno, pues está bien. Como el que tenía 78 años y decía así, ¿verdad? Que dijo el pastor. Pero no digas que es la marca, porque no puede ser tampoco. Pues la marca la va a poner un falso profeta, un líder religioso. Y entonces dice, y estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con fuego y azufre, que arde con azufre. Y dice el 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, como el sol es el centro de nuestro pequeño universo que se llama sistema solar, aquí nosotros, es un lugarcito muy pequeño comparado con toda la vasteza del universo, ¿verdad? Pero para nosotros, y hablo como humano, ¿verdad? Para las civilizaciones siempre el sol fue un motivo de adoración, como un dios con D minúscula, ¿verdad? Por diferentes culturas. Y aquí se pone como una plataforma donde el ángel está poniéndose sobre esas creencias y proclamar la verdadera fe, la verdad de la palabra de Dios con la espada aguda que hay en su boca. Cuando dice eso, está hablando de lo que se dice. Apocalipsis tiene que ser interpretado con reglas de hermenéutica o interpretación de las cosas basadas en algo bíblico, porque si no empezamos es lo que pasa con esas gentes que no estudian y andan enseñando en el YouTube, ¿verdad? El gran predicador tal, y tú tienes algunas ovejas, dice, no, yo estudié por correo, había pandemia, bueno, está bien. Pero bueno, cuando interpretas correctamente te das cuenta que el sol representa la mentira del ocultismo, de toda filosofía religiosa que el anticristo y el falso profeta van a sustentar y van a ir en contra de la verdad de Dios, y que millones de personas van a aceptar como su fe personal. Entonces, el único camino es Cristo. Cuando nosotros decimos eso nos tachan de intolerantes, pero no, Jesucristo no te está quitando la condenación, Jesucristo te está invitando a que te la quites, tú ya la traes. Bueno, tú no, las personas que no conocen a Cristo. Entonces Jesucristo no está condenando a nadie, ya el mundo está condenado. Jesucristo está abriendo la puerta, y el que no toma eso, el camino a la única vida que se encuentra en ese jinete, que se encuentra en ese caballo blanco, en el jinete, viene ahora a destruir a todos aquellos que le negaron, a todos aquellos que fueron en contra, especialmente al anticristo y al falso profeta, que van a estrenar ese lugar que se llama el lago de fuego. Ese no es el infierno.
Dice la palabra de Dios al final que el infierno va a ser echado al lago de fuego. Pero el infierno ahorita, el lago de fuego está brand new. Está en algún lugar fuera del planeta. Ya dice que desde antes de la fundación del mundo ya está hecho. Pero va a ser estrenado por esta gente que al final, aunque estaban ellos reunidos para pelear unos contra otros, terminaron confundidos entre sí, matándose unos a otros y peleando en contra de la creación de Dios. Esta es la batalla del Armagedón. Y esto es lo que dicen muchos que nomás oyen de guerras y rumores de guerras y dicen, puede ser el Armagedón. No, pues por eso Jesús aclaró. Entonces ellos se van a reunir para pelear unos contra otros y al final dice la palabra de Dios que se han reunido contra el Cordero. Porque Dios no ve como el hombre ve. Los juicios de Dios, el entendimiento de Dios es mucho más alto que el entendimiento del hombre. Y muchas veces el hombre está contra Dios y ni cuenta se da. Por eso es que a veces entre nosotros tenemos que perdonarnos. Y alguien dice, pues ¿por qué lo tengo que perdonar si Él me hizo? Y ahora el pastor me dice, ve y pídele perdón tú. Si Él fue el que me hizo, ¿por qué voy a ir a pedirle perdón? Es porque el diablo se aprovecha de esas situaciones. Lo de menos es quién tiene la razón. Lo importante es amar, perdonar. Claro que vamos a arreglar el asunto. Claro que no vamos a soportar que estés siempre mal o que te estén como punching bag, que te peguen y tú te perdono. No, así no es. O sea, no me refiero a eso, pero me refiero a que hay que buscar el estar bien. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Estos creían que iban a la batalla entre ellos y estaban peleando contra Dios. Los hombres estarán peleando unos contra otros, pero son 3 demonios que salieron del diablo mismo, de la bestia y del falso profeta. Eso lo leímos hace rato. En forma de ranas, iban a confundir a los reyes de la tierra. Peléate con mira, él te hizo. Y es el diablo que está atrás. Así es que el diablo no es el que te habla a veces para echarte bronca. Ese no tenemos lucha contra sangre ni carne. Pero el razonamiento caído y torcido por el pecado estará buscando la destrucción de lo que es indestructible, del reinado de Cristo, de donde Cristo va a reinar. Esta tierra todavía tiene mucho más de 1000 años, hermanos, no se asusten con estas guerras. No se asusten, no batallen. Tiene mucho más de 1000 años. Los juicios que van a empezar con una firma de un tratado son 21 y los primeros 7 son causados por lo que el hombre ha hecho, que el hombre ha desbalanceado. El cambio climático trae pues unos huracanes, trae tempestades, trae terremotos, trae grandes cosas. Y eso lo empezó a hacer desde Adán y Eva, cayó la tierra en desgracia. Y luego vimos que todo se descompuso, pero al final van a empezar 7 juicios, los primeros 7 causados, por lo que el hombre hizo, los segundos 7 causados por Satanás, que ya no vamos a estar aquí, pero los últimos 7, que esos sí son lo peor, no son causados ni por el hombre ni por el diablo, son la ira de Dios, las 7 copas de la ira de Dios que tú, you don't want to go be here. I don't want to know. Ni siquiera quiero saber. Es lo peor que hay. Los últimos 7 juicios. El poder del reino es la ira de Dios. Para esta última catástrofe, en la batalla del Armagedón, está descrito en Zacarías 14 y te lo llevas de tarea. Pero te lo lees mañana para que descanses. Ahorita lee el Salmo 91 o algo así. Algo bonito. Y ya mañana lees, si quieres, Zacarías 14. Esa sí es la ira de Dios. Tremendo. Pero bueno, las bombas, las armas atómicas, hidrógeno, químicas, bacteriológicas, son como juego de niños. Jehová de los ejércitos va a levantarse para pelear. Y los ejércitos somos tú y yo. Vamos a estar en caballos blancos, vamos a venir con Él. Así es de que Zacarías 14:13, nomás te leo el 13, dice: y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico. Por eso es que
El hombre, aunque se ponga de acuerdo y aunque tenga la tecnología más alta y los radares y los sistemas satelitales y pueda tener todo control, la guerra de las galaxias que quería hacer Trump, tener un sistema de guerra fuera de la Tierra, eso no está tan... O sea, muchos dicen, no, hombre, estaba loco aquel. No, eso es lo que va a pasar. Y en ese momento, cuando estén ellos viendo hacia el cielo, que no venga un misil, que no venga alguna arma de lejos, lo que va a pasar es que van a tener gran pánico. Dice, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, se atorarán unos con otros. Dice, los mismos de ejércitos se van a levantar su mano contra la mano de su compañero, y va a haber un espíritu de confusión tal que Jesucristo seguramente, sin hacer mucho esfuerzo, va a tener la victoria. Simplemente ellos van a ver algo que viene en los cielos viajando, y que viene bajando, y que ya pasó las nubes, y parece como que va uno adelante, como un jinete raro que se ve ahí en los radares, en las pantallas y en todo eso, pero detrás muchos jinetes. Y espero que uno sea Zárate y otro Casas, y ahí va a estar los Peña también, y los Jiménez, y los de León. Esos van a ir a mero adelante, siempre están jalando, y van a estar los Rubio ahí. Y ahí vienen todos los demás, todos los que estaban en MSI Austin, todos los que ganó Daniel en Houston, todos los que vienen y entonces no pueden identificar qué es, y le preguntan, ¿tú mandaste un misil? No hay tiempo de preguntar, y van a empezar, y todo eso se va a acabar. No se va a acabar la tierra, porque Jesucristo va a venir y va a ponerlos en su lugar, y va a poner un reinado de 1000 años, donde dice Apocalipsis capítulo 5 que los fieles reinarán con él. Ese que va a reinar con vara de hierro te está invitando a reinar con él. A los que son fieles, a los que se levantan ahora y aman a Jesús en medio de esta generación, en medio de esta sociedad que no le importa a Jesús. A los que son valientes para decir, yo creo en Jesús, aunque me lleven con el principal, a la oficina del principal, y que te lleven por eso, no importa. Que no te lleven por lo que te llevaban antes, ¿verdad? Después de revelar el final, Jesús nos dice que Él no obliga a nadie. Todo es up to you. Depende de ti. Él no condena. Él nos invita a salir de la condenación. Nosotros ya estábamos condenados, pero salimos de esa condenación, y ahora Cristo quiere que todos procedamos como debemos de proceder según nuestro ejército. Yo no soy ni de los rusos ni de los de Estados Unidos, yo soy de Cristo. Yo estoy aquí, mientras esté aquí voy a predicar del evangelio. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:11, y con esto termino. El que es injusto, Apocalipsis 22 ya es el final de la revelación. Es como ya ir cerrando, y así cierro la predicación de hoy. El que es injusto, que sea injusto todavía. El que es inmundo, pues que siga en su cochinada todavía. Bueno, esa es la versión mía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Quiere decir que la iglesia y el mundo van a seguir cada cual por su camino. Los grandes ejércitos se van a alinear. Ya estamos viendo una economía, un orden mundial, una religión mundial. ¿Sabes? El ecumenismo, esos que te invitan, no, hombre, vamos a reunirnos todas las iglesias. No es nada más Cristo, también está Krishna, y también está Confucio, y también está Mahoma, y vamos a juntarnos. Todos los caminos llevan a Dios. Esa es la iglesia falsa. Es lo que quiere el Señor, tibios, gente que no esté prendida por Cristo. Pero nosotros no somos así. El que santifíquese más todavía. Eso somos nosotros. ¿Por qué no te pones de pie y le dices, Señor, ayúdanos a no ser engañados, a no ser confundidos? Hay tantas corrientes y el enemigo cada vez está más atacando a nuestros hijos, a la mentalidad, a la filosofía.
Reprendemos toda filosofía humana, huecas, que nos llevan a pensar que hay más de un género o de dos, que nos llevan a pensar que hay más de un Dios, que nos llevan a pensar que podemos ir en contra del diseño de Dios, que podemos vivir simplemente sin Dios. Padre, en medio de esta situación mundial, Señor, yo te pido que tú le des paz a la iglesia, que ellos sepan que tú tienes control sobre todas las cosas, que así como controlaste en la pandemia, Señor, y hoy estamos aquí porque tú quieres que estemos aquí, así estaremos siempre, Señor, a pesar de lo que pase. Simplemente ayúdanos a decirle a los seres amados, a nuestros amigos y familiares, que hay un diseño de Dios donde vamos a estar seguros que esa es la iglesia, la verdadera, no una iglesia falsa, no una iglesia donde nadie se apasiona por la presencia tuya, Señor. Ayúdanos a apasionarnos y así poder que otros se apasionen por ti, Señor Jesús. Que podamos creer en ti y estar seguros en lo que creemos. Que el cristianismo puro, Señor, este cristianismo nos mantenga como la novia que sin arruga y sin mancha tú encontrarás, arreglada para recibirte a ti, preparada para ti, oh Rey. Ayúdanos, Padre, a ser esa novia que te ama, que te espera y que siempre, Señor, anhela estar contigo. Sujeta a tu palabra, al Espíritu Santo y a las autoridades que tú has puesto, Señor. En el nombre de Jesús bendigo, Señor, a la iglesia donde quiera que se encuentra, Señor, en este momento, a los que nos ven por las redes, a los que están aquí, Señor, y te pido, sálvanos, Padre, santifícanos y ayúdanos a esperarte a ti. Guárdanos mientras, Señor, y que podamos hablar tu palabra y ser testimonio a muchos, empezando por nuestra casa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso al Señor.